Bienvenido a tu curso Power Apps Construyendo un CRM. Continuemos aprendiendo en la construcción de nuestro CRM. En la clase anterior, por fin ya tenemos un par de registros de actividades en donde incorporamos un formulario, tenemos ya su propio componente para guardar actividades y tenemos acá las actividades previamente capturadas y guardadas. Lo que queda, de acuerdo a lo que platicábamos en la lección anterior, es poder visualizar esas actividades que ya tenemos capturadas en relación a una oportunidad. En nuestro caso, trabajamos primero con el formulario que nos permita capturar una actividad. Sin embargo, el deber ser es el siguiente. Una vez que nosotros seleccionamos una oportunidad desde nuestro Canva, vamos a poder ingresar al detalle de la oportunidad para ver qué información se capturó respecto a esa oportunidad, y en la parte de seguimiento vamos a poder visualizar todas aquellas actividades que se hayan capturado en relación a esta oportunidad. Con ello, no necesariamente tenemos que visualizar de forma inmediata el formulario para capturar una actividad. Esta visualización del formulario para capturar una actividad tiene que ser posterior a la vista de las actividades que tiene nuestra oportunidad. Ya con esto aclarado, vamos a modificar esta visualización y vamos a incorporar entonces una galería que nos permita observar todas aquellas actividades que están relacionadas a nuestra oportunidad. Entonces, lo que vamos a hacer primero es seleccionar nuestro container seguimiento. Vamos a seleccionar ahora nuestro container de guardar actividad y tenemos aquí nuestro form seguimiento actividad. Entonces tenemos estos dos elementos que al momento de visualizar o observar qué es lo que tenemos declarado en esta propiedad visible, tenemos que están sujetos a la selección del tab list seguimiento. Vamos a comentar de momento esta declaración para no visualizar de forma inmediata nuestro formulario para capturar una actividad. Ya con esto nuevamente nos posicionamos en el container seguimiento y aquí vamos a incorporar otro contenedor. Este otro contenedor es aquel que va a recibir o que va a estar mostrando justo la galería de las actividades. Entonces vamos a cambiarle el nombre container gallery actividades. Recuerda siempre renombrar tus elementos para que sea mucho más fácil manipularlos posteriormente. Ya teniendo incorporado nuestro container, vamos a dar clic en este símbolo de más y aquí vamos a especificar que va a ser una galería vertical en blanco, que es justo con lo que estaríamos empezando a trabajar. Y aquí nos pide especificar un origen de datos. En nuestro caso, el origen va a ser actividades. Y veamos cómo es que ya vamos a poder visualizar todas las actividades que hemos capturado en este momento en nuestra lista. Ya se renderizó o ya se cargó la galería con el origen de datos actividades, que aquí lo podemos ver. Sin embargo, no hay campos justamente seleccionados. Entonces veamos qué es lo que está sucediendo, pero antes de ello vamos a ampliar nuestro contenedor. Ahorita no nos preocupemos por el darle un formato en cuanto a su posición. De momento todavía no va a ser necesario. Primero veamos que podemos nosotros visualizar los campos correspondientes a nuestras actividades. No nos arroja información, así que vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente en origen de datos, vamos a borrar el origen de datos. Seleccionamos nuevamente actividades y esperemos a que cargue pues justamente las actividades. En este caso no se están cargando las actividades. Veamos qué puede estar pasando. Nos dice que es una galería en blanco, pues realmente no quiero que sea en blanco. Démosle este formato y es aquí donde ya nosotros podemos visualizar el contenido de nuestra lista. Tenemos que seleccionar un diseño de esta galería.
Me parece que en nuestro caso estaríamos utilizando este diseño, imagen y título. Vamos a hacerlo así. Muy bien, aquí lo vamos a dejar. Entonces ya con esto nos está pasando como primer elemento el ID de la actividad. Sin embargo, nosotros no vamos a ocupar que el usuario esté visualizando el ID de la actividad. Así que veamos qué información sería de valor mostrarle a nuestro usuario. El ID de actividad no, el ID de oportunidad tampoco. El ID de cliente, bueno, en este caso estamos trabajando con oportunidades. No estaríamos pasando una ID de cliente, pero sí estaríamos pasando el tipo de actividad, la descripción, la fecha de la actividad. Así que comencemos con tipo de actividad. Vamos a modificar este elemento y vamos a mandar a llamar al tipo de actividad y veamos qué es lo que nos trae como resultado. Entramos a su propiedad value y aquí ya tenemos como tipo de actividad justo lo que se definió al momento de la captura. Vamos a darle pues una posición adecuada, un ancho adecuado a esta etiqueta. Vamos a borrar esta declaración y veamos si con un 250 puede verse mejor. Me parece que sí, yo creo que podríamos dejarlo en un 150 y me parece que se ve mucho mejor en ese valor. Se visualiza totalmente el nombre de la actividad. Muy bien, entonces ya tenemos la actividad, el nombre de la actividad. Vamos a copiar esta etiqueta. Vamos a pegar esta etiqueta sobre este mismo elemento. Arrastramos a un costado y ahora vamos a pasarle la descripción y la fecha de actividad. Entonces vamos a comenzar primero con descripción. Y aquí, si te das cuenta, voy a ampliar mucho más mi etiqueta. Nos está mostrando la descripción de la actividad, pero tal cual como se fue a grabar directamente en nuestra lista de SharePoint. Realmente, digámoslo así, la estructura o la definición de esa columna en donde se guarda la descripción de la actividad es una columna de texto enriquecido que está recibiendo un formato HTML de ese texto. Entonces, no nos va a servir que nosotros utilicemos esta etiqueta para poder visualizar el contenido de esa columna. Vamos a borrar esta etiqueta, vamos a dar clic en el primer elemento y aquí lo que vamos a hacer es vamos a dar insertar. Y para ello, en este caso, lo que estaríamos haciendo es vamos a buscar un elemento que nos permita renderizar ese texto HTML y justamente es esta opción, texto HTML. Entonces, ya teniendo esta etiqueta que renderiza el texto HTML, que tal cual así se muestre el texto HTML aquí. Esto nos va a servir perfectamente bien. Vamos a colocar this item y vamos a mandar a llamar nuevamente la descripción de la actividad para ver cómo es que se visualiza el contenido de este elemento. Bueno, veamos, aquí se está visualizando, voy a generar una vista previa, porque se sigue visualizando el contenido en un formato HTML. Pero si te das cuenta, esto solamente es en la primera actividad. Ya en las actividades posteriores, ahora sí estamos visualizando. Voy a nuevamente a ver la vista previa. Estamos visualizando las actividades de manera correcta. Aquí ya tenemos las actividades con el formato que hemos definido y eso está funcionando de manera correcta. Que incluso me parece que al ser una actividad y al tener un texto algo prolongado o un texto considerable más allá de una línea, yo creo que nuestra galería no sería tan eficiente el mostrarlo. Pero bueno, veamos cómo se observa y posteriormente a esta primera visualización tomemos la decisión si dejamos o no nuestra galería mostrando la actividad, la descripción de esta actividad. Antes de ello, vamos a seleccionar este elemento, vamos a suprimirlo, no lo ocupamos en este momento. Nuevamente seleccionamos el primer elemento de nuestra galería. Ya previamente a esto copié esta etiqueta, selecciono el primer elemento y pego nuevamente la etiqueta. Tomo la etiqueta
y la coloco a un costado de la actividad, y aquí entonces voy a mandar a llamar justo la fecha de la actividad. Vamos a generar la muestra de la fecha de la actividad y aquí ya se ve mucho mejor. Ahora, antes de continuar con el formato de nuestra galería, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de nuestro container gallery vamos a incorporar otro contenedor. Y este otro contenedor es aquel que nos va a permitir visualizar los encabezados de esta galería. Ahorita no te preocupes, como comenté, de darle el formato correcto y adecuado a la altura, al ancho. Eso lo vamos a hacer ya al final. Ahorita lo más importante es empezar a definir pues justo esta parte de los encabezados. Vamos a incorporar aquí una serie de etiquetas. Voy a quitar esta que no me agradó y mejor voy a incorporar una etiqueta clásica tal cual de texto nada más. Y esta etiqueta de texto voy a pasarle como nombre aquí en su propiedad text título de actividad o simplemente mejor actividad, ¿no? Actividad. Muy bien, ya tenemos aquí actividad. Después vamos a copiar la etiqueta, pegamos la etiqueta y esta otra etiqueta se va a llamar descripción. Descripción, ese es el valor que va a contener esta etiqueta. Nuevamente copiamos la etiqueta, pegamos la etiqueta y aquí vamos a colocar como texto fecha. Ahora sí, vamos a empezar a ajustar el posicionamiento de cada una de estas etiquetas. Vamos a nombrar esta etiqueta LBL como actividad. Vamos a nombrar esta etiqueta LBL como descripción. Descripción. Vamos a nombrar esta etiqueta como LBL fecha. Y ahora vamos a tomar el primer nombre, LBL actividad. Seleccionamos nuestra etiqueta de descripción y vamos a modificar su propiedad X, que tiene que ver con el posicionamiento horizontal de nuestra etiqueta. Y con ello vamos a empezar a referenciar el posicionamiento de nuestra etiqueta considerando la etiqueta de actividad. Y vamos a hacer lo mismo con el nombre de descripción. Copiamos ese nombre para poder referenciar la posición que va a tener mi etiqueta fecha, en la cual vamos a considerar el posicionamiento de mi etiqueta de descripción. De tal manera que si yo empiezo, por ejemplo, a modificar el ancho de mi primera etiqueta, en consecuencia se va a ajustar el posicionamiento de mi etiqueta de descripción y así va a pasar también con mi etiqueta fecha. Entonces vamos a generar este ajuste en el ancho de descripción. Yo creo que aquí podríamos dejarlo en un 300 o inclusive en un 500. Me parece que en un 500 se ve mucho mejor. Y esta de momento la vamos a dejar así. Entonces aquí ya tenemos nuestras etiquetas de título. Vamos a seleccionar cada una de ellas y vamos a centrar el texto. Alinear el texto de manera centrada. Y esto ya se ve mucho mejor. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la primera etiqueta para ver qué valor tiene en su alto. Tiene un alto de 40. Y este mismo valor se lo vamos a pasar a nuestro container de títulos. Vamos a hacer un alto de 40 y aprovechando vamos a renombrar este container. Container títulos. Perfecto. Ahora sí, lo que vamos a hacer es vamos a tomar el nombre de este container. Vamos a seleccionar nuestra galería. Vamos a modificar su posición vertical. Que como ya sabes, pues estamos referenciando a un elemento con el cual vamos a asignarle una posición vertical a nuestra galería y ese elemento pues es el container títulos. De la misma manera vamos a modificar la posición horizontal de nuestra galería referenciando también a nuestro container títulos y ya por último vamos a modificar el ancho de la galería
Y ahora vamos a modificar, ahora sí, ya por último, realmente, el alto de mi galería. Y aquí sí voy a referenciar nuevamente a mi container título. Y como puedes ver, esto ya se ve mucho mejor, se está ajustando totalmente la galería. Ahora lo que hace falta es darle un formato más adecuado a mi container gallery. Para esto vamos a modificar su propiedad X, que es el posicionamiento horizontal. Vamos a dejarlo en un valor de 30. Vamos a modificar el ancho de mi galería para que sea un ancho del parent width que ocupe el ancho máximo del container padre menos 50 puntos, y si te percatas se está desconfigurando pues justamente el ancho de mi container títulos. Vamos a modificar eso, container título, vamos a modificar el ancho que pueda tener en este caso para que tome como referencia el ancho máximo de su contenedor padre y así ocupe pues todo el espacio disponible. Aquí ya lo tenemos. Ahora lo que queda es empezar a darle un poco más de formato a nuestra galería. Antes de ello vamos a ver la vista previa para observar cómo es que se visualiza ya la galería. De entrada tenemos un tipo de letra con un tamaño bastante grande. Esto lo estaríamos ajustando y necesitamos que también se ajuste el ancho de mi actividad conforme al ancho de la columna actividad, así también con descripción y la fecha. Vamos a hacer eso y de paso también vamos a modificar el tamaño de esta imagen. Ahorita no tenemos una imagen definida, esto vamos a dejarlo así de momento, no hay ningún inconveniente. Lo que sí es que vamos a tomar el nombre de mi título actividad, tomamos o seleccionamos el valor de la actividad, esta etiqueta que contiene el valor de la actividad, y vamos a definir en su propiedad X, vamos a referenciar tal cual el título de esta actividad. Ahora, como en este caso este nombre de actividad va a compartir el espacio con la imagen, vamos a tomar esta imagen, que incluso de una vez vamos a cambiarle el nombre, imagen actividad. Copiamos este nombre y vamos a seleccionar nuevamente nuestra etiqueta de actividad, y para ello vamos a referenciar aquí a nuestra imagen de actividad. Que incluso vamos a hacer lo siguiente, mira, vamos a especificar que la posición horizontal de mi etiqueta de actividad comience a partir de la posición horizontal de mi imagen más el ancho de mi imagen, y ahora sí le vamos a dar un espaciado de 5. Veamos qué tal se ve esto. Y copiamos el nombre del título de actividad, seleccionamos la imagen y esta es la imagen que va a estar sujeta al título de nuestra actividad. Vamos a darle perfecto, este espaciado. Entonces estamos indicando que la imagen va a tener en su posición horizontal, va a tomar como referencia el inicio de la posición horizontal del título más el ancho propiamente de la imagen, más su propio ancho. Y así se visualiza. Ahora vamos a tomar el nombre del título descripción, seleccionamos la etiqueta que contiene la descripción, vamos a modificar su propiedad X, que como ya sabes es la posición horizontal de esta etiqueta. Bueno, perdóname, vamos a quitar esto, nada más es referenciar la posición horizontal de la etiqueta descripción. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es, vamos a generar un ancho de acuerdo al ancho que tiene nuestra etiqueta de título. Es aquí donde sí tenemos que generar esta declaración para que entonces se empiece a adecuar de esta manera.
Vamos por último a tomar la etiqueta fecha. Y esta etiqueta fecha vamos a darle un ajuste a su ancho, que puede ser de un 180, por ejemplo. Ahí se ve bien. Y vamos a tomar el nombre de la etiqueta. Y con ello lo que estaríamos haciendo ahora es tomar la fecha. Sin embargo, si te das cuenta, nos hace falta renombrar las etiquetas, porque aquí tengo title 3, title 3-1, y justo es aquí, este es un ejemplo perfecto en donde podemos ver que de repente no sabemos qué etiqueta contiene la información que estamos buscando. Por ejemplo, en este caso de fecha, necesito yo estar seleccionando cada una para saber qué es lo que contiene. Entonces vamos a modificar esto y de una vez vamos a asignarles su nombre de manera correcta. Este es el título, entonces txt, más bien sería actividad, ¿no? Txt actividad. Y este es el HTML, vamos a dejarlo así incluso. HTML text, descripción. Perfecto, entonces va a ser mucho más fácil. Nuevamente voy a seleccionar mi título, busco mi etiqueta de fecha, que justo es esta que estoy seleccionando, y a esta etiqueta de fecha le voy a pasar la referencia del posicionamiento inicial de mi título fecha, y ya por último voy a modificar el ancho de mi etiqueta haciendo referencia también al ancho de la etiqueta título, de tal manera que esto ya se ajuste de una mejor forma. Y ve, aquí ya tenemos este ajuste. Ahora lo que sigue es, vamos a seleccionar nuestras etiquetas de texto y vamos a pasar esa definición del tipo de letra con el que estamos trabajando en nuestra aplicación. Tenemos este tipo de letra por default, sin embargo no es el que hemos definido en Design System. Para ello vamos a especificar el tipo de fuente con el que realmente estamos trabajando. Vamos a modificar también el tamaño de nuestra fuente, considerando de igual manera nuestra variable Design System. Y veamos qué tamaño le podríamos asignar. Tamaño fuente título, subtítulo, fuente sidebar, fuente normal. Veamos. Tamaño fuente normal de un 12 me parece bien. Veamos una vista previa y observemos cómo es que se visualiza. Perfecto, esto se ve mucho mejor. Sin embargo, ¿qué está sucediendo con la fecha? Veamos qué es lo que está sucediendo con nuestra fecha. Vamos a generar ese dinamismo en nuestros títulos para que se distribuya de manera correcta justo el valor de su ancho. Y esto lo podemos hacer, vamos a intentar declararlo de la siguiente forma. Vamos a declarar parent width, que es el valor del ancho de nuestro container padre, menos lbl descripción, que esto es menos el ancho de mi título descripción, menos el ancho de mi título fecha, que es justo este que tengo yo por acá. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo con descripción. Vamos a copiar esta sintaxis y nada más vamos a ir adecuando. Entonces, igual en su propiedad width, vamos a pasarle este valor. Que aquí, por ejemplo, lo que estaríamos haciendo, pues justo es lo siguiente. Necesitamos definir un ancho considerando el ancho de mi LB
fecha. Entonces, de entrada, este LB descripción pues ya no tendría que referenciarse a sí mismo. Vamos a quitar esto. Ya no tendría que referenciarse a sí mismo, pero sí necesitamos referenciar ahora la columna de actividad. Veamos qué nos da como resultado. Tenemos aquí una actividad, o incluso vamos a hacerlo de una forma mucho más eficiente, que puede ser de esta manera. Mira, vamos a seleccionar cada una de nuestras etiquetas de los títulos y justo como hemos aprendido vamos a darle esa distribución de manera más equitativa de esta manera. Vamos a referenciar el ancho total de nuestro contenedor padre, que es títulos, entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque son 3 elementos que van a compartir el ancho total del contenedor padre, y esto se visualiza de esta manera. Si yo veo una vista previa, vamos a poder ver que se va a generar una distribución mucho más equitativa en cada una de las columnas. Ahora lo que nos queda sería asignar, me parece que en la etiqueta de fecha, ese alineado central. Vamos a hacerlo también con las otras etiquetas de actividad y descripción. Sin embargo, hay que deseleccionar esta etiqueta de HTML, ya que esta como tal no te provee de esta propiedad de alineación central. Solamente serían las etiquetas de texto normales. Y es justo aquí donde de repente vamos a ver, por ejemplo, la vista previa, cómo se visualizan las actividades. Por ejemplo, yo aquí ya tengo mis actividades. Me aparece esta barra de desplazamiento porque la actividad pues prácticamente tiene más espacio, como en el caso de esta, o tiene más líneas de texto, como en el caso, por ejemplo, de estas otras. Y es ahí donde aparece esta barra de desplazamiento. Y justo no sé si realmente se vea de forma agradable, pues justamente toda esta descripción y con esta barra de desplazamiento. Veamos si lo podemos dejar de esta manera, o inclusive lo que estaríamos haciendo es darle mucho mayor espacio a esta columna de descripción. Pero al final del día estaríamos pues sujetos a lo mismo. Estaríamos sujetos nosotros a tener un texto bastante amplio y siempre va a aparecer esta barrita de desplazamiento. Entonces no es muy conveniente, yo creo que ahorita de momento pues sigamos ajustando el ancho de nuestra descripción, porque ahorita por ejemplo tenemos este contenido. Puede que de repente tengamos una descripción mucho más detallada, más amplia, y tengamos que seguir ajustando esto, cuando realmente el objetivo principalmente de la visualización de las actividades no es que aquí se vea el detalle. Realmente no es necesario ver el detalle, porque el detalle justo lo vamos a visualizar en el formulario que ya tenemos incorporado ahorita de momento para el registro de la actividad, pero ese formulario lo vamos a utilizar para visualizar aquellas actividades que ya fueron capturadas. Entonces, con esto en mente, lo que vamos a hacer es, vamos a quitar la descripción de la actividad y en lugar de ello vamos a modificar, en lugar de descripción vamos a pasarle en ese lugar la fecha de actividad e incorporamos por último la fecha en la que creamos la actividad. Entonces vamos a hacer esto, mira, vamos a modificar la descripción, la fecha. Vamos a pasarle entonces a este título, va a ser mejor fecha. Fecha de actividad. Vamos a modificar el título para que aquí sea fecha actividad. Vamos a seleccionar
esta etiqueta que ahorita realmente no la vamos a utilizar. Entonces vamos a borrar la etiqueta, pero antes de ello vamos a tomar la posición horizontal que tiene. Entonces vamos a borrar esto que tenemos por acá. Vamos a incorporar una etiqueta de manera normal, una etiqueta clásica que nos permita visualizar pues justamente la fecha de esta actividad. Veamos dónde está la etiqueta clásica. Clásico, y aquí está, editor de texto. Perfecto. Entonces arrastramos esto. Aquí le vamos a pasar la fecha de la actividad. Excelente. Y ahora sí vamos a tomar en su posición horizontal. Vamos a tomar la referencia de la fecha de la actividad, que es justo el título. Y vamos a hacer también ese ajuste en el ancho de nuestra etiqueta, en la cual vamos a pasarle también el ancho de nuestro título. Para que se vea de esta manera, centramos el contenido de esta etiqueta. Vamos a seleccionar la etiqueta del nombre de la actividad. Vamos a tomar esta descripción del tamaño para también asignarle el mismo tamaño a nuestra etiqueta de fecha. Y vamos a seleccionar nuevamente nuestra etiqueta actividad para colocar el mismo valor de la posición vertical que tiene nuestra etiqueta. Muy bien, perfecto. Y vamos a asignarle ese mismo alto que tiene nuestra etiqueta. Para ello, lo que vamos a hacer entonces es seleccionar la propiedad height de esta etiqueta y le vamos a referenciar la misma altura que tiene nuestra etiqueta actividad. Esto se ve mucho mejor. ¿Qué nos hace falta? Vamos a ver entonces el tema de la fuente que tiene asignado nuestra etiqueta de actividad. Le pasamos el tamaño. Vamos a pasarle también la declaración de la fuente que tiene nuestra etiqueta actividad, que como sabes pues estamos tomando el valor que hemos declarado en nuestra variable design system. Perfecto. Entonces tenemos ya la fecha de actividad. Vamos a modificar este texto. Ahora aquí vamos a colocar como título fecha creación. Fecha creación. Y aquí vamos a modificar el valor que le estamos pasando. Aquí ya no va a ser fecha de actividad, va a ser la fecha en la que se creó. O inclusive lo que podríamos hacer es lo siguiente. Bueno, aparte de incorporar la fecha de creación, me parece una buena idea también incorporar el nombre del usuario que está capturando esta actividad. Y eso es porque al final del día una oportunidad la puede atender uno o más usuarios y es importante saber qué usuario ha generado un seguimiento de esta oportunidad. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a incorporar a nuestro container títulos otra etiqueta que va a ser justamente la etiqueta que nos va a indicar el usuario que está capturando esa actividad. Entonces, de entrada, copiamos una etiqueta, la pegamos nuevamente en este contenedor, vamos a cambiar el nombre, LBL como usuario. Y como ya has aprendido, vamos a darle una distribución mucho más equitativa, seleccionando cada una de las etiquetas y ahora repartiendo el ancho de nuestro contenedor padre entre 4. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tomar la fecha de creación. Tomamos el nombre de esta fecha de creación, selecciono mi nueva etiqueta de título usuario y aquí le voy a pasar la referencia de la posición de mi fecha de creación, que es la última columna que yo incorporé. Sustituyo y perfecto, ya se ha incorporado a un costado. Lo que tengo que hacer ahora es modificar su propiedad text, en donde tengo tal cual el texto fecha y aquí vamos a pasarle
como título usuario. Vamos a hacer lo siguiente también en la galería, en donde nosotros incorporamos esta etiqueta de fecha, que incluso aquí vamos a modificar este título porque es la fecha de creación. Fecha de creación. Inclusive me parece que se ve mucho mejor. Bueno, vamos a dejarlo así, fecha de creación, y acá ya el usuario. Vamos a copiar esta etiqueta, seleccionamos la galería, le damos en editar para que se seleccione el primer elemento y aquí pegamos esta etiqueta. Perfecto, vamos a modificar, como ya sabes, el nombre de esta etiqueta y aquí va a ser txt usuario. Muy bien, y ahora vamos a seleccionar la etiqueta fecha de creación, tomamos su nombre para referenciar a nuestra etiqueta txt usuario, el posicionamiento horizontal que debe de tomar, y en este caso es la fecha de creación, que incluso te ofrezco una disculpa, no es la etiqueta de fecha de creación, es nuestra etiqueta de título. Entonces vamos a seleccionar nuevamente nuestro txt usuario y le pasamos nuestra etiqueta de título para que esto se acomode de una mejor manera. Y ahora sí podemos nosotros ya sea seleccionar la etiqueta fecha de creación y ver el valor que tenemos en nuestra propiedad Y, que yo creo que vamos a darlo mejor de forma estática. Vamos a seleccionar todas nuestras etiquetas para asignarle. Incluso aquí, antes de ello, vamos a modificar el nombre de esta etiqueta que no tiene un nombre asignado, y esta es la fecha de actividad. Entonces es fecha actividad. Y ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar todas nuestras etiquetas que hemos incorporado y vamos a colocar un valor en su posición vertical. El valor que vamos a incorporar yo creo que puede ser perfecto un número 15. Incluso ese mismo valor es el que le vamos a asignar a nuestra imagen. Vamos a asignarle ese valor número 15. Vamos a seleccionar, o mejor dicho, vamos a comentar esta sintaxis que ya tiene predefinida de manera automática. Y aquí le vamos a asignar este valor número 15. Ahora, si te das cuenta, tenemos unos espacios bastante amplios entre cada actividad. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra galería. Seleccionamos este primer elemento, nos vamos a propiedades avanzadas. Y aquí vamos a buscar la propiedad template size. Y esta la vamos a ajustar. ¿Te parece que quede en un 50, por ejemplo? Se ve mucho mejor, ¿verdad? Aquí ya tenemos esta propiedad template size modificada a un valor 50 y veamos cómo es que está quedando esta lista de actividades. Vamos a generar la vista previa. No te preocupes por este elemento que se ve entrecortado. Ahorita no le vamos a dar relevancia. Vamos a hacer un ajuste en esta imagen. Pero lo que sí es importante es ver cómo se visualiza, por ejemplo, ya la actividad, la fecha de la actividad, la fecha en la que se crea la actividad, que inclusive yo creo que aquí es importante sí ya especificar esta fecha a qué pertenece. Entonces vamos a modificar la propiedad text de este título. Que puede ser fecha de creación o fecha de registro. Y esto es relevante porque por un lado nosotros tenemos una fecha en la que llevamos a cabo la llamada, pero no necesariamente quiere decir que es la fecha en la que capturamos ese registro de la llamada que hicimos. ¿A qué me refiero con esto? Que yo, por ejemplo, tal vez una llamada la capture inmediatamente, pero puede que de repente el correo electrónico no lo capture inmediatamente, o la visita del cliente, ¿no? Se llevó a cabo el 31 y la fecha en la que yo estoy capturando o registrando mi actividad de visita lo hice hasta el 1 del siguiente mes. Entonces es aquí donde ya realmente se empiezan a distinguir cuándo se llevó a cabo propiamente la actividad y cuándo yo la capturé en el sistema, o en este caso en nuestra aplicación. Ahora falta asignarle a nuestra columna usuario pues justamente el nombre del usuario que está capturando esta actividad. Vamos a ingresar directamente a su propiedad text y aquí
vamos a incorporar dentro de nuestro DISItem la propiedad que nos permite visualizar el nombre del usuario que está registrando esta actividad. Y esto es por medio de la propiedad createBid.displayName, creada por, y nos aparece el nombre del usuario. Y entonces esto ya empieza a cobrar mucho más sentido, y de esta manera ya tenemos nuestra lista de actividades que justo tiene que ver con lo que ya capturamos directamente aquí en nuestra lista de SharePoint. Ahora lo que nos hace falta es terminar de generar ciertos ajustes de visualización para ahora sí, una vez que ya tenemos concluida la galería, demos clic, seleccionemos cualquiera de estas actividades y entremos a ver el detalle directamente en el formulario que ya tenemos incorporado. Sin embargo, te invito a que continúes aprendiendo este tema del desarrollo de tu CRM. Vamos a dejar esta lección hasta este punto. Te espero en la siguiente.